Muy buenas noches. En esta Nochebuena estamos hoy en el día de anticipación de la celebración de la Navidad. Tradicionalmente en América Latina la Nochebuena ha sido la fiesta de celebrar y en otras latitudes la Navidad misma. Sin embargo, no es que sean dos fiestas distintas, sino que es la misma, anticipada con expectativa, con emoción, con alegría. La tradición de esperar hasta la medianoche para la llegada de la Navidad, en lo que nosotros hemos llamado Nochebuena, precisamente se dirige al hecho de poder celebrar con gran gozo esa fecha extraordinaria, ese día excepcional, que es el día en que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta noche, bienvenidos a este tiempo de reflexión que hacemos especialmente para los hermanos de la Iglesia Bíblica Jesús, pero también para aquellos quienes nos siguen, quienes nos escuchan, quienes comparten este tiempo de reflexión y meditación de la palabra del Señor. Hoy es un día de alegría, es un día de gozo, es un día de celebración. De eso trata la Navidad, es una celebración, es la conmemoración del nacimiento más extraordinario en la historia de la humanidad. Un nacimiento tan excepcional que, como muchos han señalado, marcó la división de la historia en dos. Y si bien es cierto, en el mundo académico, en el mundo de los estudios, ya se ha perdido la costumbre de hablar de la división entre antes de Cristo y después de Cristo, no deja de ser significativo el hecho de que prácticamente se refiere exactamente a la misma división, aunque con una terminología diferente. Hablar de la era común o antes de la era común no es otra manera sino de referirse con otras palabras a lo que, para evitar la referencia al personaje excepcional del Señor Jesucristo, se refiere exactamente a lo mismo cuando hablamos de antes de Cristo y después de Cristo. En algunos ambientes o incluso en el mundo de habla hispana podemos utilizar la frase latina Anno Domini, año del Señor. Es decir, hoy estamos viviendo en el año 2020 Anno Domini. El año del Señor 2020, año en el que celebramos hoy 24 de diciembre en la Nochebuena, el nacimiento excepcional de aquel que vino a ofrecer su vida por nosotros. Y para nuestro tiempo de reflexión en esta noche, vamos a ir al primer capítulo del Nuevo Testamento, a esta sección de la Biblia que abre ese capítulo nuevo en la historia de la humanidad cuando vino el Señor Jesucristo. En los versículos 18 al 25 leemos de esta manera: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor se lo había mandado, le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Podríamos parafrasear las primeras palabras del versículo 18 de esta manera: así fue la Navidad. El nacimiento de Jesucristo fue así. Así fue la Navidad de Jesucristo. Este es un nacimiento extraordinario. La Navidad es un acontecimiento extraordinario y la Navidad celebra un nacimiento extraordinario.
Ahora bien, ¿por qué fue extraordinario ese nacimiento que se dio aquella noche en la ciudad de Belén? Un nacimiento que habría de ser, como nos narra el Evangelio de Lucas, anunciado por ángeles a los pastores con el propósito de que fueran a descubrir esa manifestación grande que Dios había hecho. Lo extraordinario del nacimiento de Jesucristo podemos verlo primeramente en la manera como Dios obró la concepción de aquel niño en el vientre de María. Dice que aquella mujer, una mujer joven, estaba desposada, comprometida con José para matrimonio. El desposorio era una costumbre entre los judíos que normalmente se realizaba un año antes de que se concretara propiamente el matrimonio. Posiblemente era una manera de asegurarse de que cualquier niño que fuera a nacer no naciera sino hasta después de que aquel tiempo de prueba o de aseguramiento transcurriera. Así que era frecuente entonces que se comprometieran formalmente y de acuerdo a la ley judía, tras haberse desposado una mujer con un hombre y resultaba embarazada de otro hombre, esto ya se consideraría un adulterio y por consiguiente también estaría aplicable a esta situación la ley de la muerte por adulterio. Aunque no sabemos exactamente si esto se aplicaba, y probablemente no se aplicaba en el periodo del primer siglo de la era cristiana, porque, por ejemplo, en el Evangelio de Juan se habla de aquella mujer adúltera que es traída delante del Señor Jesucristo, y si se hubiera estado aplicando la condena a muerte por adulterio, muy probablemente ni siquiera se habrían molestado en llevar a aquella mujer ante el Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque no se aplicara la ley de la pena de muerte, esto podría haber implicado una vergüenza social, un rechazo completo de una mujer considerada adúltera. Ahora bien, lo extraordinario no es que no se aplicara la ley de la pena de muerte, sino lo extraordinario es que estando ella desposada con José, lo que significa que todavía no habían consumado el matrimonio, estaban en ese periodo de espera de aproximadamente un año antes de que el matrimonio propiamente se realizara. Durante ese periodo de desposorio se encontró que ella había concebido, pero no es que hubiera concebido por serle infiel a José, no es que hubiera concebido por haber sido, como algunos han teorizado, habiendo sido asaltada por soldados romanos. De hecho, es una de las teorías que algunos han tratado de utilizar para contradecir el concepto del nacimiento virginal de Jesucristo, la concepción virginal de Jesucristo, que hubiera sido asaltada por un soldado romano, hubiera sido violada por un hombre durante ese periodo. No, lo extraordinario consiste en el hecho de que María se encontró embarazada, encinta, por obra y acción del Espíritu Santo. Así que el nacimiento de Jesucristo es extraordinario porque es el resultado del obrar directo de Dios en María, quien concibió, quien quedó preñada no por la acción de un acto sexual entre hombre y mujer, sino por una acción milagrosa del Espíritu Santo, quien, utilizando palabras del Evangelio de Lucas, cubrió a María y ella quedó embarazada. Eso es algo que nos impacta o nos debe impactar de entrada cuando leemos el relato de los evangelios. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesucristo es extraordinario porque es el resultado del obrar directo de Dios en María para que ella quedara preñada, que ella quedara embarazada de aquel que vendría a ser la manifestación de Dios en medio de nosotros. Y por eso es que se aplica claramente el nombre Emmanuel más adelante, porque es por el hecho de que ha sido engendrado por el Espíritu Santo que se le ha de llamar
Hijo del Altísimo, dice el Evangelio de Lucas, es el hecho de que Dios mismo se ha manifestado. Es el Dios encarnado, el Dios que se ha humanado, aquel Dios que vino a habitar en medio de nosotros. Y lo que hace extraordinario el nacimiento de Jesucristo es que es el obrar directo de Dios quien por medio de ese nacimiento irrumpe en la historia humana para traer salvación a la humanidad. También es un nacimiento extraordinario porque se da en el seno de un hogar, de un matrimonio piadoso y celoso del temor de Dios. Continúa narrando el Evangelio de esta manera. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Se nos dice que José, el hombre con quien María estaba desposada, era un hombre justo. Muy pocas personas son descritas de esta manera en el texto bíblico. Por ejemplo, se dice de Noé que era un hombre justo, y de algunos otros hombres se los describe de esta manera. Hombres cercanos a Dios, se dice lo mismo también de Job. Y se dice esto de José, el hombre con quien María estaba desposada, con quien habría de formar el hogar, en cuyo seno se habría de crecer, se habría de educar y habría de formarse el Hijo de Dios, quien se habría de dar a conocer a la humanidad. Y por eso es extraordinario, porque es un hogar, podríamos decir, como probablemente ningún otro hogar ha habido en la historia de la humanidad. Una mujer escogida por Dios, en palabras del evangelista Lucas, una mujer agraciada por la obra de Dios, quien la escogió para ser la madre del niño que habría de ser la manifestación de la divinidad en medio de los hombres. Y también porque, aparte de ser María una mujer agraciada, escogida por Dios, José, su esposo, era un hombre que se describe como justo. Un hombre quien en la presencia de Dios no es que fuera justo por sus propias obras, sino porque había confiado y vivía de acuerdo a las demandas de Dios. Y no es que hubiera logrado esa justicia por sí mismo, porque a la luz de las palabras del apóstol Pablo, la justicia que nos lleva a Dios es siempre una justicia de fe, no de obras del actuar humano. Y este hombre justo no quería infamar a María, no quería que María sufriera el avergonzamiento que probablemente sufriría si él la hubiera acusado públicamente de haber quedado embarazada durante el periodo de prueba del desposorio y no haber quedado embarazada de él. Así que no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Dejarla secretamente seguramente implica darle el divorcio legal, oficial, por medio de un escrito, pero sin hacer una acusación pública, sino un documento privado, que era como frecuentemente se realizaban los divorcios en aquel tiempo. Era suficiente con que el marido le escribiera carta de divorcio a la mujer y la liberara del compromiso que tenían entre ellos. Así que ese dejarla secretamente seguramente se refiere a darle el divorcio de una forma privada, de manera que ella quedara liberada del compromiso que existía entre ellos. De esa manera, ella no sufriría las consecuencias de una vergüenza pública. Si bien es cierto, llevaría las implicaciones de un embarazo fuera del matrimonio y seguramente de alguna manera habría de haberla afectado, pero José, un hombre justo, no quiso que ella sufriera la totalidad de todas las consecuencias que implicaría una acusación pública. Así que él, considerando esto, no había tomado una decisión, sino que estaba meditando, seguramente por su amor a María, seguramente por ser un hombre justo, quien estaba viviendo un momento de conflicto sin entender qué había pasado con aquel embarazo de María. Pensando él en esto, y mientras dormía, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dice, y ahí entramos a otro aspecto extraordinario de este nacimiento. Es extraordinario porque Dios interviene para evitar que el niño nazca fuera de un hogar y que se críe fuera de un hogar por medio de la manifestación del ángel, quien por medio de las palabras de Dios convence y explica a José el significado de aquel embarazo que no había sido resultado de su relación matrimonial o conyugal con María. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo,
José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El ángel se dirige a José diciéndole, no temas. El temor es aquello que nos captura y no permite que nosotros pensemos de una forma adecuada para poder compartir exactamente lo que Dios tiene y meditar y experimentar la obra de Dios. El temor nos aleja de la confianza, el temor nos aleja de la dependencia de Dios. Y el ángel le dice, José, no temas recibir a María tu mujer. No pienses que estás haciendo algo inapropiado. No pienses que vas a dejar de ser un hombre justo al recibir a una mujer que ya no es una mujer que te sea fiel y que te ha sido infiel. Porque realmente María no te ha sido infiel. No vas a establecer un hogar inapropiado fuera del temor y de la justicia de Dios. Porque seguramente esto era lo que tenía capturada la preocupación de José. El hecho de que si recibía a María, habría él de condonar un pecado, de encubrir algo que a la luz humana podría haber sido resultado de una infidelidad. Pero el ángel le dice a José, no temas, no creas que al recibir a María tu mujer estarás haciendo algo que te aleje de Dios y que haga que tu vida deje de ser esa vida justa que la ha caracterizado. Porque realmente no vas a hacer algo que sea injusticia, sino que más bien es algo que vas a hacer en justicia porque obedecerás a Dios. Y le explica que lo que en ella es engendrado, el niño que se está formando en el vientre de María, del Espíritu Santo es. No es fruto de pecado, como hubiera sido el caso si María le hubiera sido infiel, sino que es el fruto del Espíritu que obró en María. Y ese niño es Dios hecho hombre, quien habrá de venir. Y por eso continúa el ángel diciéndole, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahí hay otro aspecto extraordinario de aquel nacimiento. Aquel que habría de nacer sería el Salvador del mundo, descrito por el nombre Jesús. El nombre Jesús no es un nombre nuevo, no es un nombre que por primera vez habría de utilizarse. El nombre hebreo Yehoshua, abreviado a la forma Yeshua, es el nombre que frecuentemente se traduce en el Antiguo Testamento como Josué, o en alguna oportunidad como Jesúa. Y la forma griega de ese nombre, Jesús, que también se utiliza en la Biblia hebrea o la Septuaginta para referirse a Josué, quien habría de ser el líder de la nación de Israel, siervo de Moisés. La forma griega Jesús es la que se establece y la que ha llegado hasta nosotros a través del latín como Jesús. Esta forma Jesús significa Dios salva o el Señor salva, Yehoshua, el Señor salva, el Señor, el Dios todopoderoso, el creador del universo salva. Y eso es lo que le dice el ángel a José, y por eso es que ese nacimiento es extraordinario, porque es el Dios que salva. El nombre que se había manifestado desde el pasado como una forma del obrar de Dios que ahora toma un pleno sentido y total. Ahora es cuando realmente ese nombre tiene su significado más profundo y real, porque es Dios mismo hecho hombre quien por su obra va a salvar y dará a luz un hijo. Y ahí está lo extraordinario. En una época cuando no había ultrasonidos, no había manera de saber el sexo del niño que la mujer estaba esperando, el ángel le dice desde un principio, se lo dice a María, Gabriel, cuando le anuncia que habrá de quedar embarazada, y se lo dice a José, dará a luz un hijo. Se sabe el sexo de aquel niño y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es algo extraordinario, porque se ve la participación de las huestes celestiales en la manifestación de todo lo que ocurre alrededor de ese nacimiento. Lo otro extraordinario que podemos ver es que es profetizado por el profeta Isaías. Y si bien es cierto que este texto de Isaías capítulo 7 ha sido de alguna manera
opuesto en su santo significado de qué se refiere la palabra que se traduce virgen. Algunos lo traduce como la joven o la mujer no comprometida. Y hay mucha discusión en relación con el verdadero significado de este pasaje de Isaías 7:14. El sentido al final sí se refiere a una mujer joven, comprometida, pero que habrá de dar a luz. Y se refiere a una mujer que en su momento en la profecía de Isaías 7:14 describe a una mujer que habría de dar a luz un niño que sería de señal al rey Acaz. Sin embargo, en la interpretación que se hace en los primeros siglos y que se hace en el Nuevo Testamento, se capta el sentido de un posible sentido de la palabra hebrea alma, que es traducido por la palabra griega partenos, que significa virgen, una mujer que todavía no había tenido relaciones sexuales. Y dice entonces esta palabra profética, y eso es extraordinario de este nacimiento, porque es profetizado. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho del Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Si bien es cierto la palabra traducida virgen aquí podría traducirse de otra manera, la mujer joven, la mujer no casada, que no significara específicamente con todo el sentido semántico que la palabra virgen tiene para nosotros. La manera como ocurre la concepción de Jesucristo de acuerdo a la narración de los evangelios precisamente señala a lo apropiado de traducirla como una de sus posibles maneras como virgen. Porque María, si bien es cierto estaba desposada, todavía no se había juntado con José, todavía no había el matrimonio no se había convertido en un matrimonio completo, no se había ejecutado el matrimonio. Y se nos dice también que tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Lucas, que ese niño es fruto de la acción del Espíritu Santo en María. Así que aunque la palabra hebrea alma pueda traducirse de otras maneras, en el contexto de los evangelios, el significado de virgen, que es el significado de la palabra griega partenos, es apropiado y es correcto. Y eso es lo extraordinario, que desde Isaías 700 años antes de Jesucristo se profetiza que habría de nacer aquel niño de una virgen, que sería María. Es extraordinario el nacimiento de Jesucristo y eso es lo que celebramos en esta Navidad, el nacimiento más extraordinario de la historia de la humanidad. Continúa narrándonos el Evangelio de Mateo de esta manera: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Lo primero que hace José es obedecer la palabra de Dios a través del ángel y recibe a María como su mujer. Es decir, la acoge sin temor, porque sabe que ella no le ha sido infiel y que el niño es obra de la acción del Espíritu Santo en María. Así que primero la acoge, se concreta aquel hogar que habría de ser el seno en el cual el Hijo de Dios habría de criarse, formarse y educarse. Y también José respetó a María mientras ella no daba a luz al niño. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. El verbo conocer frecuentemente se utiliza de una manera eufemística en el texto bíblico como una referencia a las relaciones maritales, conyugales, sexuales. Así que nos dice que José no tuvo relaciones conyugales con María hasta que ella hubo dado a luz a su hijo primogénito, hasta que hubo dado a luz a aquel niño que era fruto de la acción del Espíritu Santo en ella. Y si bien es cierto, el pasaje no nos dice que José no haya tenido relaciones sexuales con María nunca, tampoco podemos decir que no las haya tenido, puesto que se formó un hogar normal y usual en el mundo judío. Hay dos tradiciones particulares en la tradición cristiana o en el mundo cristiano, una que promulga la virginidad perpetua de María y por consiguiente que nunca consumó matrimonio con José,
y la otra que ve en el matrimonio de José y María un matrimonio normal, y de manera que una vez había nacido el primer hijo de María, pues se consumó el matrimonio entre José y María, y de ese matrimonio fue el fruto de aquellos quienes se menciona en los evangelios como hermanos y hermanas de Jesús. Pero este no es lo más importante. Lo más importante es ese nacimiento extraordinario, que hemos visto de qué maneras se diferencia de cualquier otro nacimiento en la historia de la humanidad. Ese nacimiento extraordinario es el nacimiento de Dios hecho hombre, quien vino para ser el Salvador de la humanidad. Y esta Navidad celebramos con gozo y con gran alegría precisamente eso, un nacimiento extraordinario. Y que esta Navidad sea una oportunidad para gozarnos, para deleitarnos, para celebrar y para conmemorar con gran alegría el mayor nacimiento de la humanidad, el nacimiento más extraordinario que pudo haber alguna vez ocurrido. El nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que era Dios hecho hombre, Dios en medio de nosotros, y que vino a ser el Salvador de la humanidad. Que pasen una Navidad feliz en esta celebración. Que el Señor les permita regocijarse plenamente, y que aquellos que aún no han experimentado esa salvación que el Hijo de Dios ofrece, puedan en esta Navidad reflexionar y capturar la importancia de ese significado, y que esto permita que cada uno de ustedes pueda realmente ser bendecido por ese nacimiento extraordinario. Como parte de nuestra celebración de esta Nochebuena, hoy concluiremos la corona de Adviento al encender la última vela. Y para esto nuestra hermana Mayra tomará el tiempo y compartirá con nosotros el significado de esta quinta vela. Que el Señor les bendiga. Buenas noches a todos. Que el Señor los bendiga en esta Nochebuena en la que estamos esperando celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nos toca encender nuestra última candelita. Se recuerdan que hemos ya encendido 4. Como recordarán, hablamos de esperanza, hablamos de paz, hablamos de alegría, y hablamos de amor. Pero ¿qué es lo que une todas estas 4 candelas? ¿Qué es lo que nos produce todas estas actitudes o emociones que podemos experimentar nosotros? Y es nuestra última candelita, que representa a Cristo. Si se dan cuenta, no, en este momento no decimos al Señor Jesús, aunque es la misma persona, pero decimos que representa a Cristo porque por el papel que el Señor Jesús vino a hacer a la tierra. Está apagando. Vamos a ver. Está encendida. Ok. El Señor Jesús es el que nos puede dar todas estas actitudes, estas emociones de amor, de paz, de esperanza, porque Él vino a darnos luz. En muchas iglesias esta candela es blanca, en otras es dorada, pero representa la luz, como lo dice el mismo Señor Jesús en Juan 8:12, y dice, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso quiere decir que Él es el que nos ilumina, Él es el que nos puede sacar de la oscuridad, si es que estamos andando en oscuridad. Él es el que puede darnos esa calidad de vida que nosotros queremos, y no quiero decirles que todo nos va a salir bien, sino la calidad de vida que nos ayuda
a vivir bien a pesar de las circunstancias. Él es el que nos puede ayudar. No necesitamos buscar nada más. Necesitamos acercarnos a Él, buscarlo a Él, que Él nos dé de esa luz, que Él nos pueda brindar esa luz y en medio de las circunstancias nosotros podamos tener esperanza, paz, alegría y amor. Así que en esta Navidad, al recordar estas pequeñas palabras, pero que significan tanto, podamos estar contentos. Sabemos que es una Navidad muy distinta para todos, sin embargo, en nuestro corazón es igual, porque estamos celebrando el nacimiento del Señor Jesús en un humilde pesebre, que vino a este mundo por amor a nosotros, como dice Filipenses, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea que se hizo como nosotros y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y como resultado de eso dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Así que esa es una invitación, que de rodillas adoremos, que este día, esta noche, el día de Navidad de mañana, sea un tiempo de adoración al Señor Jesús por su obra, por nosotros. Que el Señor los bendiga, que tengan una feliz Navidad, cuídense mucho y que el Señor nos permita reunirnos pronto.